Bienvenido hoy nuevamente su programa Contigo a Diario, aquí con mi hermano David. David, ¿cómo te trata el día? Bien, Iván, está lluvioso, bueno, y eso estaba pronosticado, pero la capital amaneció hoy totalmente nublada. Nosotros, quienes tuvimos que llevar a nuestros hijos al colegio, sabemos de eso, de cómo parecía de noche, ¿verdad?, a las 7 de la mañana. Pero un ambiente bonito, a mí me gustan esos días así, nublado, medio lluvioso. Cuando uno puede estar en su casa. Bueno, hay que trabajar, ¿verdad?, pero no obstante, lo que sí se arman son muchos tapones. Desde que caen 2 gotas de agua. De una vez. Pero a medida que conforme va pasando el tiempo y las horas, el tránsito también se va acrecentando. O sea, así que ya tú sabes. Amanecimos con la noticia del Tribunal Constitucional. Regresamos al 1844. A 1894. Y eso, en realidad, hay que ver qué significa eso para tantas personas que están en procesos legales, que vayamos al siglo pasado. Claro. Hay algunos temas que la iglesia está confrontando. Se ha avanzado un poco con respecto a las libertades, a ciertas libertades, especialmente con el asunto del aborto. Y otros temas. Es impensable incluso que con ese código nosotros pudiéramos, aunque una cosa no lleva a la otra, pero uno puede enmarcarla ahí. Este país, años atrás, no hubiese recibido al embajador de los Estados Unidos, por ejemplo, por su condición de homosexual. O sea, el país, un presidente no lo hubiese aceptado. Dice que no, simplemente. Y obviamente el Brewster ha traído una agenda LGTB, ¿verdad? Una agenda que busca, entre otras cosas, preservar los derechos de las lesbianas, transvestis, homosexuales y bisexuales. Fíjate que cuando Brewster llegó aquí se hacían grandes caravanas de estas personas. Y hoy por hoy, ya las relaciones homosexuales están siendo mucho más abiertas. Y gente se está atreviendo incluso a salir ya, ¿entiendes? Se pudiera decir que ya están hasta aceptadas, ¿verdad?, en ciertos y él ha jugado su ámbitos. rol, él ha jugado su rol en ese sentido. Y el gobierno, junto con las entidades que se han quedado, o que fueron una vez conservadoras, pues se han quedado inertes ante este avance. Entonces pienso que ahí cada quien tiene el derecho de ser lo que quiera ser. Si usted es homosexual, bisexual, o quiere ser transgénero, convertirse de mujer a hombre, de hombre a mujer, es un asunto suyo. Nadie a usted lo coarta, ni nadie a usted le impide que con su cuerpo haga lo que sea, siempre y cuando lo haga dentro de la moral y el pudor. Ahora bien, de ahí que nosotros comencemos un proceso legal de permitir la adopción, por ejemplo, de niños a parejas homosexuales, y es otra cosa. Claro. Y es otra cosa, porque cuando un niño ve a dos mujeres besuqueándose, o dos hombres besuqueándose, el niño va creciendo creyendo que eso es normal, porque lo está viendo, y las autoridades y las leyes no hacen nada, o no pueden hacer nada al respecto. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el país ha ido avanzando en ese aspecto. Ahora, con respecto al Código Procesal Penal, yo te digo una cosa a ti. Ese código que nosotros tenemos es un código muy permisivo. Por ejemplo, es inaceptable que una persona que tenga 50 fichas puede estar en la calle. Puede estar en la calle. O sea, hay personas que simplemente son antisociales, que no caben dentro de la sociedad por su conducta. Porque hay un refrán que dice que árbol que nace torcido nunca su tronco endereza, porque se hace naturaleza la forma en que ha crecido. O sea, si una persona crece
violentando la ley todo el tiempo, desde su casa, robándole a su mamá, a sus hermanos, a los vecinos, con una conducta violenta y respetando la vida, esa persona simplemente no cabe en la sociedad. Entonces, ¿hasta dónde un pueblo permite que socialmente su cuerpo esté dañado, esté podrido, corcomido con ese tipo de gente? Y estamos viendo que estamos corcomidos con ese tipo de gente, porque son esas personas precisamente quienes día a día están atracando en las calles. Porque saben que al otro día van a estar de nuevo en la calle. Y hay un grupo de abogados, ¿verdad?, que haciendo uso de este código, que es un código que cuando se implementó, yo dije, bueno, un código a nivel de los Estados Unidos, de Europa, un código que representa todas las garantías de un individuo. Pero ¿qué pasa cuando usted pretende que un código trabaje en un país sin recursos económicos? En un país donde la Procuraduría General de la República no le importa. Después que a una persona le dan una medida de coerción de visitas periódicas para ser evaluado en el proceso, a ver si puede continuar en la calle, esa persona jamás vuelve de nuevo a presentarse a ningún lado y la Procuraduría no tiene la intención siquiera de decirme acá, pero fulano no viene aquí, vamos a dar. Para caerle Entonces, atrás. ¿por qué? Porque cada preso o cada persona que ha sido, vamos a ponerlo así, beneficiado con este tipo de medida de coerción, para poder ejercer, implementar, enforzar esa ley, se dice enforcement law, ¿verdad? Pero no sé cómo se diría aquí, pero por lo menos enforzar esa ley, la Procuraduría necesita otro trabajador de la Procuraduría que haga que traiga a esa persona aquí. O sea, por cada preso que hay en la calle, la Procuraduría tiene que buscar personas que busquen ese preso también. O sea, entonces que le den seguimiento. Eso genera un gasto que la Procuraduría tiene, pero que no gasta. Entonces, cada vez que aquí se habla de rendición de cuentas, yo pienso mucho en el procurador. Yo nunca he visto al procurador rindiendo cuentas. ¿Tú sabes los cuartos que recibe la Procuraduría General de la República, Domingo Brito? El dineral. Hoy tú sabes... Y más el dinero que no está en presupuesto. El dinero que entra claro que no incautaciones, está en presupuesto. ¿Tú te imaginas esta cantidad de recursos? ¿Qué hace Domingo Brito con esos cuartos? A su discreción. A su discreción. ¿Qué hace él con ese dinero? Hoy tú sabes la cantidad de bienes incautados a narcos y personas que están involucrados en lavado de activos. ¿Y ese dinero dónde va, Iván? Cuando te rías, papo, di algo. Mira, el tema de la Procuraduría, los recursos lo necesitan. Por lo menos lo necesitan para aplicarlo a las cosas que nosotros hemos estado hablando. Hay que darle seguimiento a los criminales. Hay que mantener a los criminales fuera de la calle. Hay que mantenerlos, si se le puede poner el grillete electrónico, sería lo mejor, porque ahí tú lo tienes ubicado en tiempo real. Pero, tal como tú dices, entran recursos, montos indeterminados, se le incauta a un capo una mansión de 5 millones de dólares. Se vende en pública subasta. Nunca se sabe ni quién la compró, ni en qué monto la compró, ni qué se hizo con el dinero. Se hace una repartición. Hogares Crea son los primeros que gritan porque no le dan nada. Y ellos son los primeros que tienen que encargarse de todo el mundo que de la regeneración, que sufre de los vicios de esa gente a la que se le está incautando todo. Entonces, ¿qué se está haciendo con el dinero? Es ciertamente una muy buena pregunta. Incluso hace un tiempo muy corto que como consecuencia de la intervención en las cárceles de grupos paramilitares que han ido a sacar presos, que han ido en comando y han irrumpido las cárceles, sacando presos de ahí, el procurador dijo que era necesario, cuasi obligatorio, poner antenas en las cárceles que impida las llamadas y el uso del celular. Pero él dice que la Procuraduría hizo una evaluación y que se van alrededor de casi, dice él, 100 millones de pesos para poner estos equipos e instalarlos en las cárceles y que no salgan llamadas a los celulares. Parece que fue Dios que lo escuchó, Iván. A las 2 semanas incautaron $2 millones. Nosotros tenemos por ahí, aquí todo de información,
Y nosotros dijimos en el programa, caramba, pero Domínguez Brito tiene ya casi sus, bueno, 90 millones tiene ahí de pesos. Él dice casi 100, ahí tiene 90, con 2 millones. Claro que se repercute ese dinero en la presidencia de droga. Aquí hay una presidencia de droga en este país. La tenía Vincho, ahora la tiene Fidi Aristi. Sí. ¿Verdad? El Consejo Nacional. El Consejo Nacional de Drogas, que es el presidente de eso. Entonces, la Procuraduría recibe una tajada igualita quizás que eso. Entonces yo digo, bueno, pero ahí está el dinero para que estas personas que reciben estos recursos lo puedan inyectar y que Domínguez Brito diga, bueno, señora, aquí tenemos ya el dinero para instalar los equipos, pero no se instala porque no conviene. Porque en cada uso de un celular en una cárcel, el alcaide de esa cárcel y el personal militar de esa cárcel, policial, presumiblemente recibe... No, presumiblemente no, es que ellos son parte de eso. O sea, esa gente come y recibe dinero de los privilegios de esos presos. Por ejemplo, el caso de Arsenio Quevedo, presidente de una Trafin, está en Higüey. Arsenio Quevedo no está en una cárcel normal. No. Arsenio Quevedo está en un lugar aparte, en esa cárcel, donde recibe visitas. Todos los lujos. Visitas recibe él. Claro, yo me inclino a pensar que él es inocente. Porque quienes conocemos a Arsenio Quevedo y sabemos de su trayectoria deportiva, un cinturón negro, un hombre, una estrella del taekwondo, una persona que viene de abajo, que nunca se ha sido vinculado a nada nunca en ninguna parte, que nunca ha caído preso por nada, que no sea su lucha popular o sus luchas populares, que ahora lo involucren en esto. Y dice la fiscal, yo tengo pruebas suficientes, etcétera, pero hay que presentar las pruebas. Claro. Entonces, Arsenio Quevedo, tú puedes estar seguro que no está en una cárcel normal. Bueno, pero cuando tú mencionaste eso, me llegó a la mente, ¿tú recuerdas las imágenes que salieron de la cárcel de Florian cuando lo mataron? Claro, de Barahona. Sí, Florian tenía una suite. Entonces, hay ciertos privilegios que el dinero sí compra, y eso no se puede negar. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es de que esos mismos lujos de esas personas que ya sí fueron condenadas, no en el caso de Arsenio, que todavía está en proceso. Déjame decir algo de Arsenio. Bueno, termina tu acotación. El caso de Arsenio todavía es una persona que hay que demostrar su culpabilidad. Claro, y nosotros nos inclinamos a pensar que él es inocente. Claro, pero de la misma manera hay esos criminales que tienen esos lujos, que ya son convictos, o sea, son presos, que con esos mismos lujos están mandando a matar gente, tienen sicarios en la calle, se comunican a través de los teléfonos que estamos diciendo que deberían bloquear. Ahora, y que el procurador dice que es mucho dinero. Sí, pero eso es otra cosa, o sea, los sistemas de bloqueo de llamadas no son tan costosos. Es que no hay voluntad, dice que son casi 100 millones, pero aquí, es que no hay voluntad. Aquí cuando se quiso crear, digamos que la red para interferir las llamadas, todas las empresas de telecomunicaciones se tuvieron que decir que sí, que no había ningún problema, y tuvieron que aceptar que se hiciera. De esa misma manera, para seguridad nacional, deberían poder también bloquear las llamadas en un sector específico. ¿Se puede? Claro que se puede, pero él dice que es muy costoso. Y eso le compete a la Procuraduría, le compete a ellos. Que para mí Domínguez Brito ha sido el peor procurador que yo he conocido en toda la historia de este país. Fue peor que Céspedes, que mucho decir. Yo iba a decir que... No, fue peor. No iba a decir el nombre, no, pero es peor que Céspedes, que mucho decir. De manera que estamos frente a funcionarios altamente incompetentes, pero que él tiene una pose de moralista, de moralismo, tiene una pose, y se presenta como tal, pero el país lo va conociendo. Claro. El país sabe que Domínguez Brito no es un hombre confiable. ¿Por qué? Por el caso de Félix Bautista. Ese hecho de él no seguir hasta las últimas consecuencias. ¿Tú te imaginas que Domínguez Brito hubiese ido a casación contra Félix, que era su último recurso, y que se destape este escándalo con los jueces? Ahora, Félix Bautista ahora mismo estuviera preso prácticamente, porque
lo que el país ya no cree en esos jueces. El país no cree en esos jueces. Iba a pasar una de dos cosas, o le iba a tocar un juez, No que el juez se iba a endurecer. un juez nuevo, o el juez iba a tener miedo de cualquier otro tipo de retaliación de parte de la sociedad, y el resultado pudo haber sido muy diferente. Porque quien maneja los hilos a favor de Félix Bautista es Arias Valera. Y yo creo también que el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque ¿quién es que decide la quinta jueza? O el Poder Judicial. El Poder Judicial, Valera y el presidente de la Suprema Corte de Justicia son quienes dicen que esta es la mujer, pero ya quienes escogieron. Sí, ya. A una esposa de un alto dirigente del PLD del sector de Leonel Fernández. ¿Tú te imaginas eso? O sea, es una cosa que mira, que si se analiza en este país la situación, Félix Bautista debe ser devuelto otra vez a la Corte. Oye, en cualquier país, esta decisión de esos jueces que fueron contaminadas, esa decisión de buscar esa quinta jueza, es una decisión que debe ser revertida, debería ser. Porque fue una decisión fruto de la componenda, y el país sabe que fue componenda para ponerla ahí, para beneficiarlo a él. Sí, no existía imparcialidad. Entonces, frente a eso, Félix Bautista debe sentirse mal porque se está viendo descubierto, ha sido descubierto. Entonces, el que lo ve caminando por ahí, dice, caramba, lo que ha hecho este hombre con la justicia de este país. Oye, lo que ha hecho. Mire, yo soy del criterio que a quien más le convenía ir a juicio era a él. Pero no sé si se atrevía. Porque él era un peón en todo lo que está haciendo este No, gran Félix Bautista es peón. No, sí. papá, tú eres loco, muchacho. ¿Tú crees que un hombre que maneja, tú crees que el secretario de organización del PLD, mano derecha del presidente Fernández, director ejecutivo de la OISOE, senador de la República, y con una fortuna que se ha cuantificado, quién sabe en cuánto? Incalculable. Incalculable. ¿Tú crees que es un peón? No. Félix Bautista es un hombre inteligente. Sí, eso sí. Félix Bautista es tan inteligente que no bebe. Cuando tú ves como Félix Bautista, que viene de un campo, que él, con su disciplina, logró salir del círculo de pobreza, de graduarse en una universidad y de ejercer como ingeniero con éxito. Cuando tú ves un hombre así, es un hombre que tiene su cabeza bien puesta. Qué malo que esa cabeza tan inteligente de Félix Bautista no esté al servicio del pueblo. Eso es lo malo. O sea, esa cabeza, esa inteligencia de él debe estar al servicio de los pobres. Por eso es que uno lamenta que en cada sesión fotográfica que él hace con los más pobres, se afane tanto para que sea televisada. Porque él, de una forma u otra, tiene que equiparar, en términos social, lo que ha recibido. Y tiene que hacerlo así, parecer altruista. Por eso yo siempre he dicho de él, que él tiene que delimitar las funciones. Cuando usted es presidente de Fundi y cuando usted es senador de la República. Porque resulta que el Senado de la República tiene una asignación mensual para las provincias, Iván. Sí. Cada provincia tiene una asignación. San Juan debe tener, la provincia de San Juan, algunos 800,000 pesos, 850,000 pesos mensuales para San Juan, para que el senador discrecionalmente, eso es para asuntos sociales, para invertirlo en San Juan, no para su salario, ni para su familia, sino para que él lo invierta en aspectos sociales. Un plan social. Ahora, ¿qué hace él con ese plan social? No, él va a San Juan. Yo creo que él gasta más de ahí mensualmente. Yo me inclino a creer eso. Pero que no se sabe cuando él va como presidente de Fundi y cuando él va como senador. Entonces yo digo, ven acá, yo quiero saber lo que él aporta. Yo quiero saber el tamaño de su altruismo. No sé si tú me entiendes. Perfectamente. Cuando él aporta, está siendo altruista él y cuando él está usando recursos públicos. Entonces él no ha delimitado eso nunca. Y ese ha sido mi pleito por años, no por ahora, por años, desde que él tomó el Senado, que van a ser 6 años ahora, de que él debe, cuando él entrega una casita, entrega, qué sé yo,
le paga una operación a un niño pobre, a una persona pobre de escasos recursos, ¿cuándo él lo hace como Fundi? ¿Cuándo él lo hace como senador? Porque él nunca se da como senador. Todo es como Fundi. Entonces digo, entonces el cuarto Senado, ¿dónde están? ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, sí. Yo me hago esa pregunta y nadie me contesta. ¿Por qué? Porque tengo razón. Entonces la gente, entonces, ¿qué le pesa a él delimitar esas funciones? Por ejemplo, te voy a poner un caso. Lucía Medina Yomaira, que es hermana del presidente, diputada de la República por San Juan. Ella tiene una oficina política y tiene una fundación. La fundación de ella hace trabajo altruista por la fundación y consigue fondos públicos y privados para tales fines específicos. Pero la parte política de ella está en otro lado y ahí va la gente políticamente, ella resuelve políticamente a la gente. Una cosa es tú resolverle, ella resuelve como diputada a un lado y como altruista, presidente de la fundación en otro. O sea, ella separa totalmente lo que ella hace. Y la gente sabe exactamente que ella, cuando hay algo en la fundación, es un asunto que ella ha conseguido el dinero, lo ha buscado, lo ha hecho posible para que esta institución o esa familia o cualesquiera que sean los beneficiarios tengan ese bien. Ahora, cuando es política, entonces se va a otra calle, a otra oficina, para entregar políticamente. Entonces, Félix no ha sido capaz de hacer eso. Yo me conformo con que hagan. Lo mejor sería, aunque sea que le ponga un sello entonces, de Fundi, un sello de la oficina, pero que hagan. Hay muchos que ni siquiera eso. No conocen nada. No, pero lo que pasa es que cuando tú tienes un funcionario electo, como un senador que va a tu pueblo cada 3 meses, un día quizás, ahí no hay ningún compromiso, obviamente, social, el corazón claro. Ahí, pero hay otros que van todos los fines de semana. Entonces, esta decisión del Tribunal Constitucional con respecto a declarar nulo, ¿verdad? Este Código Procesal tiene implicaciones, debe tener implicaciones. Y entonces, ¿cómo los abogados van a actuar ahora? Eso se anuló ya. ¿Y hasta dónde está ese Tribunal Constitucional haciendo un servicio a la patria? Mire, yo te confieso, yo entendía que ya el nuevo Código Procesal Penal estaba vigente, porque de eso era lo único que la gente hablaba, que según el nuevo Código Procesal Penal, de que esto sucede por el Código yo entendía de que ya estaba vigente. Obviamente habían partes que por el choque cultural, digamos, no habían entrado en vigencia o no se había creado la ley que lo soportara. Por ejemplo, el tema del aborto. Pero cuando leí el periódico esta mañana, porque anoche vi la noticia, pero realmente no le di mucha importancia, me chocó el hecho de que ya estamos de vuelta al siglo XIX. O sea, somos una sociedad mucho más avanzada. Las leyes tienen que actualizarse con la sociedad. Las cosas no pueden mantenerse como estaban. El tema del aborto es un tema que siempre va a ser rocoso. Nunca va a haber un acuerdo entre todas las partes. La iglesia, obviamente, en este país tiene una fortaleza que es hasta pública en el sentido de política, que no debería. Pero la realidad del caso es de que ese código, ya que fue echado para atrás por el tribunal, en esta legislatura, el Congreso tiene que volver a eso entonces, porque esas leyes se necesitan actualizar. Imagínate tú, Iván. Empezar de cero. Estos jueces han sido tan radicales. Cuando ellos evacuaron la sentencia 169-3, no, 168-3, que mandaron desde 1929, sí. Oye, el que ve eso se da cuenta que estos jueces están estos jueces están mal, déjame decirte. Oye, están mal. Y ahora venir con que este Código Procesal Penal está nulo y aplicar entonces el Código de 1894 a partir de ahora. Estamos hablando de que yo no sabía que Milton Ray Guevara era tan conservador. Yo no sé, yo pensé que él, como había sido educado en Francia, y es un hombre, señores, con muchas luces, Milton, ese señor... Sí, pero en parte también ellos trataron el tema de la forma,
porque parece que también hubo un problema de que no se envió al Senado luego de que el Poder Ejecutivo había hecho las modificaciones. Entonces también fue la forma en la que se trató. O sea de que todo aprobar. este tiempo ese código se ha estado usando en las Cortes de manera ilegal. ¿Y qué pasa entonces con las personas Que fueron juzgadas. que bajo fueron ese juzgadas y criterio. condenadas? Porque los que fueron beneficiados está bien, porque únicamente se beneficia al que es perjudicado, ¿verdad? Según la Claro. propia ley. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con el preso que ha sido condenado con este código? Si el código viejo le conviene. El abogado va a decir, no, venga para acá, de nuevo. ¿Verdad? Claro. De manera que esto es complejo. Amanecimos con un nuevo código en el día de hoy y esperamos entonces que pueda alguien, ¿verdad? Alguien pueda decir algo. Y vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con su espacio Contigo a diario, agradeciendo como siempre su sintonía y que se mantengan ahí pegando sus televisores en esta mañana fresca, ¿verdad? Una mañana fresca que la gente, bueno, dice que está loquito por llegar a su casa otra vez, ¿verdad? Iván, el presidente de la República retornó de París anoche. Así es. Él retorna con un lío que estaba planteado cuando él se fue, pero a su regreso encontró más informaciones. El caso de Aúlda Reyes y el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Mira, yo vi ayer una entrevista que le hicieron al abogado de Aúlda, donde él se destapó. Ese hombre dijo de todo. Dijo quién estaba atrás de todo, quién estaba moviendo, quién llevaba el dinero, quién llevaba lo que había que sacar como resultado de los juicios. Yo no sé en qué va a quedar eso. Lo que yo sí sé es que de la manera que están hablando sobre el tema de la información que sacó ayer Participación Ciudadana, Pancho Álvarez, como comentábamos ayer. Que dice él que a mí Pancho Álvarez vendió la información. A mí me preocupa que esa información la hayan sacado de una manera irregular y que ahora ya esa información no se pueda utilizar en un juicio. Porque para mí lo peor que pasó fue que Mariano Germán, el presidente de la Suprema, haya dado la primera rueda de prensa que dio, porque él se excluyó de todo un proceso ahora. Él no puede ser juez y parte. No puede, no. Entonces, el hecho de que él hizo eso fue un error de novato, un veterano de 50 años de las Cortes. Entonces, lo que ahora hay que ver es qué tan veraz es la información, porque ella ahora dice que se dijo que la firma no era de ella en el recibo del dinero, que eso también causa risa. La firma no era de ella, pero ahora se dice que, perfecto, no era su firma, pero que fue ella que escribió su nombre, aunque no haya sido su firma. Es que la policía puede, si fue ella que escribió, eso ya se mandó la documentación para que se haga la prueba de caligrafía, para que se demuestre si realmente fue o no fue ella. Pero la verdad del caso es de que aunque solamente se habla de ella y de Valera, o Varela, son Arias Varela. Son 6 jueces en total, de los otros no se habla. Pero algo que él fue muy claro ayer en decir es que esos otros 4 jueces nunca han tenido ningún problema en su récord público como jueces. Pero que hasta el momento que decidieron decir que querían ser parte de lo que iba a ser el Consejo Nuevo. Entonces, en el momento de que ellos externaron ese deseo, apareció esto. Automáticamente son malos. Pero la pregunta es la siguiente. De dos, para mí los dos son el presidente de la Suprema y Valera. Esos son los dos para mí. Claro, esos son los dos para mí. Se supone que si son 6, ellos no van a votar, a menos que no pase como pasa en la Junta, que hay 5. Hay 2 que están con el presidente de la Junta y 2 en contra. Pero el presidente decide el voto. O sea, siempre habrán 3 contra 2 en la Junta. Claro. Y siempre se hará lo que haga, lo que piense, lo que diga el subpresidente.
es posible que Mereme Germán tenga cierto liderazgo ahí y que él diga esto es lo que va, o los jueces de fulano, te mandé esto para que lo firme. Eso pasa sin reunión y sin nada. Y la minuta la hacemos después. Porque son 6 gente que están ahí. Se pueden poner de acuerdo. Pero la gente se pregunta, los jueces solos no hacen eso. Para que los jueces lo hagan, tiene que haber abogados y fiscales involucrados. El abogado de la víctima es el primero que entra en la negociación. Fulano, mira, te cuesta tanto. Ya. Pero ya está hablado, te cuesta tanto. Pero el fiscal, el acusador, Tiene que aceptarlo. tiene que aceptarlo. Y eso debe irse de ahí y resolverse sin ruido. Pasó, la sentencia, te fuiste, sin ruido. Y para que no haya ruido, tiene que involucrarse el abogado de la víctima o del imputado, el miembro de la Procuraduría, llámese el fiscal, y el miembro de la judicatura, que hay que más sentenciar, que le dan más dinero, que es el juez. O sea, es un entramado que hay en la justicia. No puede ser que únicamente Arias Valera y Aguilda Reyes sean los únicos que se ven como responsables. Y que el presidente de la Suprema diga, me quito de esto, porque cuando una persona comete un error y va con el dinero, esos 175 billetes de 2.000, había que meterlo preso infragante ahí mismo, quien sea, Claro. porque siempre hay custodia, porque en todos los tribunales hay custodios que son parte del tribunal, militares que trabajan con el tribunal. Fulano, póngame bajo arresto, este juez, este fiscal está preso, tengo todo. Ahora yo digo, en la Suprema no hay cámara. Cuando Wilder supuestamente fue y habló, no se pudo grabar. Ahora que van a salir todo ese tipo de evidencia, porque debe salir eso, pero también debe salir la grabación, porque si Pancho Álvarez está actuando de la manera que está actuando, no como el abogado de Aguilda, que es lo que ellos dicen, en Participación Ciudadana también puede haber sistema de grabación. Además, una pregunta. Si hay una cámara en la Suprema, que debe haber una cámara afuera, o sea, afuera del despacho del presidente de la Suprema, no adentro, sino afuera, una cámara. Esa cámara se puede establecer el ciclo de visitas que tenía Valera dentro de la oficina del presidente. ¿Cuántas veces iba Valera en la semana a ver al juez presidente? ¿Y qué llevaba en la mano? Entraba con un maletín. Llevaba un maletín. Salía sin maletín. ¿Tú me estás entendiendo? Porque eso es así. Vamos a establecer aquí cuántas veces el tipo entraba aquí. O si lo llevaba aquí, en el saco, en sobre. Si se le veía un bultico, Un bultico. si después salía flaco. Porque la verdad es que la inquietud de la joven que estaba en la primera conferencia de prensa, a mí me llamó mucho la atención, poderosamente la atención. Ella estaba nerviosa, muchacha. Ella como que sabía que el juez presidente estaba diciendo mentiras. Entonces ella estaba inquieta con eso. Y yo digo que el procurador debería entonces investigarla a ella también. Porque resulta que el procurador tiene la información que le ha servido el presidente de la Suprema. ¿Tú sabías? Eso es lo que tiene el procurador. Sí. Cuando el procurador general de la República dice que él le va a pedir al presidente de la República que convoque al Consejo Nacional de la Magistratura, es porque él tiene todas estas informaciones. Sí, pero el problema es, ya el procurador hizo la orden de allanamiento. Le pidieron que hiciera una orden de arresto contra Aguilda Reyes. Y él Pero tardía la hizo. pero no la hizo. Hizo el orden de allanamiento nada más. Y también de Varela. ¿Por qué no se hizo una en contra del presidente de la Suprema Corte? Claro, Él es parte del caso. claro que sí. Y una parte, digamos que fundamental. Claro. Más que Aguilda Reyes. Porque Aguilda Reyes, digamos que vendió el juicio, si eso es lo que están diciendo. Pero los que manejaron la parte de sobornar fueron las otras dos personas. Entonces tú no puedes coger una parte porque te conviene y otra parte que no. Un chivo expiatorio. Sí, ahí el caso es feo. Entonces, en términos de dinero, hay que investigar al juez presidente de la Suprema y a sus hijos, o a su esposa, o a sus hermanos, o gente de confianza, a ver cómo ha crecido en el último año, 2 años, Económicamente. porque oye que resulta que hay 6 expedientes que le ha llegado al juez presidente de la Suprema en contra de Valera, acusándolo de que el tipo se está moviendo
Y lo he hecho a un lado. Y él encabeza todo eso. Oye, 3 años, un individuo gravitando y ejerciendo una función de poder que lo que hace es que vuelve injusto el sistema. Porque todas estas personas que han sido, por ejemplo, sentenciados en contra de sus bienes, entonces esta gente hoy van a apelar. Entonces todas las sentencias que ha evacuado Hulda Reyes deben ser revisadas. Y la sentencia que ha evacuado también el juez Valera, porque él es una persona, fíjate lo que pasó en la Suprema con el caso de Félix Bautista, que Fran Soto, que es secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, le decía a la jueza, usted tiene que hacer tal cosa. Oye. Dicho por una de las juezas. Dicho por ella. Y lo presionaba. ¿Por qué? Porque ese también debe ser investigado. Este debe ser investigado. Debe haber una conexión entre Valera, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y Fran Soto, para beneficiar a un grupo de gente. ¿Quién es el grupo de gente? Félix Bautista y Comparte. O sea, todo ese entramado se usó. Entonces, llega un momento en que nosotros tenemos que pedir que Félix Bautista vuelva a juicio. Pero claro, es que el proceso donde él participó fue contaminado y fue corrompido el proceso también. Sí, pero antes de hacer eso, se necesita convocar entonces el Consejo de la Magistratura, porque tú tienes que modificar toda la estructura judicial antes de tú poder hacer cualquier otro tipo de juez. Entonces, como ya pasó el plazo, se venció el plazo, ¿cómo se haría eso? ¿Tendría el pueblo que tirarse a la calle? No, buscar otro ángulo. ¿Otro mecanismo? Otro mecanismo. ¿Otras acusaciones? Sí. Que no estén ahí. Tendría que ser. No, es que ahí están todas las acusaciones, muchachos. Alguna persona no puede ser juzgado y juzgado y juzgado y juzgado por las mismas razones. Es un sistema corrompido, que está demostrado que está corrompido. Porque y estamos viendo el fondo. Eso ha sido lo que ha pasado, Iván, que en cada uno de los juicios que se le hicieron a Senador Félix Bautista, hubo corrupción en los jueces. En cada uno de los juicios. Por eso él dice, es que yo